Chicos, chicas, bienvenidos a Bus Simulator Ultimate. Hoy vamos a estar haciendo una ruta en el online, chicos. Me metí al online por casualidad para ver si alguien tenía por ahí alguna ruta diferente que yo no hubiese hecho. Y bueno, pues sí que la había, entonces pues decidí meterme. Y bueno, sorpresita, sorpresita, me encuentro en un lugar en el que yo antes no había estado. Así que espero que esta ruta esté emocionante, esté divertida, porque ya sabemos que este es un juego muy maravilloso, chicos. Así que pues vamos a ver qué sale en el día de hoy, chicos. Vamos a darle reversa. Ya sabemos que Zoom Games pues tiene un mapa bastante aburrido, se podría decir, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué sale en este video, chicos. Estoy ahorita con el Man Lions Coach, que la verdad es un bus bastante increíble, chicos. Increíble como el juego este en calidad gráfica. Este no tiene competencia, Este es el único juego de buses que yo la verdad recomiendo así al 100% para disfrutarse de viajes largos, porque es muy al estilo Fairbus. ¿Sabes cuál es el Fairbus de computadora, no? Pues es muy al estilo ese, chicos. Muy parecido. Déjame cambio de cámara. Voy a la interior, perfecto. Mira, están los cuates chateando por aquí. Están un poquito enojados, parece. Pero bueno, vámonos, chicos. Uy, viene el carrito del helado. Me va a hacer retroceder en serio. Bien, por andar viendo el chat ahí. Ojalá algún día Zoom Games se motive a actualizar sus juegos y ponga una cámara interior más libre, porque la verdad es que ahorita no es tan libre y no se disfruta tanto jugarlo en la cámara interior, porque la cámara no es muy libre para los movimientos que hay que hacer. Bien, pues de momento saliendo de un pueblecito bastante peculiar, un poquito pequeño. Ahí vieron el nombre. No vi qué nombre era, así que pues ahí ustedes lo pueden pausar y ven el nombre. Bueno, pues como dije antes, a ver qué sale, ¿no? Porque la verdad no tenemos un mapa el cual digamos, mira, voy a hacer esta ruta y a ver qué tal, ¿no? O sea, sí lo hay, pero hay que comprarlo con dinero real. Entonces, pues vamos a ver si esta ruta me motiva a comprarme alguna ciudad. La ciudad que me quisiera comprar es Turquía. Acá en mi país las ciudades pues cuestan 5.99 cada una. No, cada una creo que no, creo que es dependiendo qué tan grande sea la ciudad. Pero Turquía me cuesta 5.99. La razón por la que no me decido a comprarlo pues es sencilla, ¿no? Es porque ya te estás dando cuenta que son los mismos mapas de Truck Simulator Ultimate. Entonces pues no hay gran diferencia. Al parecer este viaje va a ser aburrido, chicos. Si veo que es muy aburrido, pues ni lo voy a terminar. Unos 25 minutos de video le vamos a dar a esta ruta y ya está. Simplemente pues para, no sé, para traer un video de este juego que la verdad sí me gusta muchísimo en su calidad gráfica, en su modelado de buses y todo lo demás. Pero en el tema de mapas, pues ahí está la queja más grande que tiene Zoom Games con nosotros, chicos. O bueno, nosotros con Zoom Games. Yo creo que ya dejaron de desarrollarlos. No, mentira, ojalá que no, ojalá que no. Pero bueno, parece que por aquí una ruta común. Pensé que iba a ser una ruta interesante porque digo, el nombre que me salió para hacerla pues era diferente, nunca lo había visto. Y por eso dije, bueno, pues vamos a conducir ahí a ver qué sale. Pero bueno, yo me ilusioné solito porque estoy viendo lo mismo. Pero bueno, ya te digo, es el único juego de buses que a mí la verdad me gusta muchísimo. Digo, a ver, ya sé, también está el World Bus Driving Simulator. Ese sí, o sea, ese está muy bueno. Está mejor que este, claro que sí, tiene mapas diferentes y toda la cosa. Pero este no sé, este tiene lo suyo, tiene su encanto, chicos, tiene su encanto. El sistema de pasajeros quizás puede ser, algunas otras cositas por ahí. El tema de los entornos, ¿cómo se dice eso? De las paradas que se hacen a lo largo del camino, pues.
Porque allá en el World Bus Driving Simulator simplemente es conducir del punto A a punto B y ya está. Por ahí no te topas nada así tan entretenido, pues. Lo que quiero decir es que hay más contenido en la carretera esta, contenido al cual nosotros podemos acceder. Eso es lo que yo quiero decir. Pero en el tema de escenarios en el mapa, pues la verdad bastante aburridito. Parece. Aquí vamos entrando a un sitio bastante agradable. Es que tiene su encanto, chicos. El videojuego tiene su encanto, pero pues luego te quita el encanto otras cosas. Vámonos por aquí, chicos, por este atajo. Cuidadito por aquí. Lo bajamos aquí. Un poquito de off-road, chicos. Como Eder, off-road. Bueno, y también les soy sincero, no sabía ni qué grabar hoy, chicos. Me senté a ver la pantalla de los 25 juegos que tengo y digo, ¿y yo qué grabo hoy? ¿Qué voy a hacer? A veces pasa como creador de contenido de todos los días, sucede eso, que luego pues no sabe ni qué hacer. Hay tantos juegos, tantas cosas que te gustaría hacer y a veces no hay nada. Eso pasa. Bueno, pues genial, ¿eh? Una cosa que quiero hacer la voy a hacer aquí. Pues ya está, vámonos. Simplemente quería sacar una captura ahí, pero no se presta el escenario. Tiene que ser en otro sitio. Vamos a ir en la cámara interior, chicos. Exterior, quiero decir. Qué escenario más guapo, el destello ahí. Los rayos del sol de este juego sí que son maravillosos. Me gustaría verlos así en el futuro en el Universal Truck. Ya empezaron, ya sacaron su primera versión de rayos del sol, pero me gustaría verlos en el futuro así como estos, mira. Súper puliditos, súper increíbles. Se vale soñar, hombre, se vale soñar, ya sé, pero se vale soñar. Es lo que te digo, este videojuego tiene su encanto, pero lo que no tiene es buenos escenarios. Que por cierto, dato curioso, es el único videojuego de Sub Games que se mantiene bastante activo, la verdad. Porque hay muchísimos jugadores. En el Truck Simulator Ultimate, ahí sí que hay casi que nada de jugadores. Si te digo unos 10.000, te estoy mintiendo. Tiene menos. Este tiene más de 17.000. Eso ya es bastante, o sea, es lo normal. En Samsung, ojo, en Samsung. Xiaomi ya tú me dirás otro número. Oye, qué guapo. Es lo que te digo, el videojuego tiene su encanto, chicos. Tiene su encanto maravilloso. Se me está ensuciando el autobús. Se ensucia bastante rápido, eso sí. Observación ahí, se ensucia muy rápido. Pero creo que asemeja bastante a la realidad, ¿no? Mira ahí el truck. Tiene un tráfico muy completo el videojuego, ¿ah? Lo único que no vemos es moto. El único videojuego, chicos, que tiene un tráfico demasiado completo, pero de todo, hasta bicicleta yo creo que tiene, es el Bus Simulator Indonesia. No hay otro como ese. Uf. Claro que no. Ese está pero bien completo en tráfico. Qué guapo escenario por aquí, para sacarse las foticos. Hay veces en las que te topas con buenos escenarios y hay veces en las que no. Mira, hay una maquinaria trabajando. Y acá una cosechadora.
Genial, gente, mira. Pero no está en función, ¿cierto? No, no, está de vacaciones. Ah, no, pero hoy es domingo. Yo estoy grabando esto domingo. Lo subo mañana lunes. Claro, con razón está todo el mundo parado por ahí. Se acabó. Se acabó el tramo bueno, empieza el tramo aburrido de nuevo. Pues a acelerar. Cuando son tramos aburridos yo acelero a tope, máximo de máximo. Una parada por allí para comer, pero nada, los pasajeros de mi ruta que sufran de hambre. Llevo un señor ahí, pero lo llevo entretenido, a ver, lo llevo viendo multimedia y eso les quita el hambre. Hay algunos que van dormidos. Uy, casi nos chocamos, chicos. Casi nos chocamos. Yo me acuerdo cuando este videojuego salió, lo más increíble que veías en la carretera era eso allá. Eso era lo más increíble. Y qué guapo, ¿eh? Hay pocos videojuegos que te hacen ese fondo así a lo lejos, tan realista, o sea, tan bien detallado, ¿no? Este, por ejemplo, lo ha hecho muy bien. Yo tengo videos de este juego cuando salió, chicos. No me acuerdo cómo se llama, pero sí, yo creo que son los más vistos, creo, no sé. Del canal, claro, del canal, no de YouTube. De este juego en concreto. Bueno, pues vamos por el área desértica. Esas son las torres de transporte de energía que va a meter Wanda Software en su videojuego. Yo digo que va a meter porque hasta el momento no le he puesto cuidado si existen ya. Creo que no. Y si existen, pues me lo dicen en los comentarios, chicos. A ver, y hablando de que me digan cosas en los comentarios, yo ayer subí un video ¿cómo se llama? De Driver Jobs. Y me compré el último autobús que metieron en el juego. ¿Y qué creen? Yo le dije Marco Polo. Y no era Marco Polo. Era un Buscar. Míralo, compañerito de viaje por ahí. A ver, aparte en todo el mundo que yo voy deprisa, que esta ruta me da pereza. Quiero llegar a otra ruta interesante. Pues sí, les pregunté qué marca era y gracias por decirme, ¿eh? Gracias por decirme, me corrigieron. Era un Buscar Vista de... No me acuerdo ni cómo se llamaba, la verdad. Pero lo corregí, lo corregí. Yo pensaba que era un Marco Polo porque se parece mucho al G8. Y lo identifiqué fue por el tema de la vista panorámica en la parte superior. Y como no tiene doble piso, pues el G8 1600 tampoco es doble piso y tiene la vista superior de pasajeros. Entonces por eso fue que le dije Marco Polo G8 1600. Si buscas Marco Polo G8 1600 vas a ver que es idéntico, muy parecido. Pero ya se me hacía raro el modelo de las ventanas. Ahí sí que hay una diferencia en el modelo de las ventanas. Bien, vámonos para la cámara interior, chicos, porque tenemos un giro por aquí. Vamos a limpiarnos las ventanas. Ah, no, acá no han... Bueno, señor. Acá no han incluido el sistema de lavado de ventanas. Bueno, pues... Ni modo, a ponerle simplemente los limpiaparabrisas. Primera vez que no choco ahí en ese giro. Pero bueno, es porque este autobús no es tan grande tampoco. Es pequeño y bonito. Pero normalmente con los autobuses grandes suelo chocar en esos cambios de ruta. A ver, me faltan 51 kilómetros. Ah, mira, qué bien. Vamos a hacer la ruta completa. No era tan larga. Setrum. Vamos hacia Setrum, creo.
Qué guapo videojuego. Creo que me gusta más conducir en los mapas de Zoo Games con un autobús que con un camión, chicos. Les soy sincero. Mira los edificios por allá, son súper rascacielos. Megapolis fue la que metió... Uy. ¿Qué? Voy llegando a la misma ciudad de la que salí, qué asco. Es lo malo de invertir. Mira cómo están los colegas allá. Bueno, qué fotaza. Es lo malo de invertirle dinero a un videojuego así. Que luego pues, ¿para qué le vas a meter dinero si te puede dar las mismas rutas, los mismos destinos y todo? Así da pereza, chicos. Si fuera que los países que tiene ahí para comprar, cada uno es diferente, con escenario diferente, terminales diferentes y toda la cosa, pues ahí sí que es que le invierto pero todo, o sea, todo. Me quedo sin comer todo un mes y le meto todo el dinero. Porque así sí vale la pena. Digo, no es que no lo tenga, o sea, sí tiene varias rutas diferentes, terminales diferentes, pero son pocas, simplemente poquitas. O sea, se cuentan con los dedos. Pero bueno, aquí ya está llegando la gente, chicos. Hemos llegado nosotros también con nuestro autobús sencillo, porque estoy viendo que los demás colegas pues tienen unos autobuses más espectaculares que el mío. Pero bueno, chicos, la terminal de salida y la terminal de llegada por lo menos me ha gustado. Vamos a retroceder aquí para que ustedes se vean los NPCs estos. Los nuevos NPC de Wanda Software. Se los ha vendido Zoo Games. No es cierto. Pero estos NPC están geniales. Tienen buenos movimientos, un buen carisma, son felices. Hay ancianos, adolescentes. Lo que no hay es niños. Como en Obilex. Flecha Bus. A ver quién más llega por aquí. Yo creo que ya, ¿Cuántos había en sala? A ver, ese resultado te lo digo por acá. Acá. No me sale el resultado, mira. Pero bueno, chicos, estos son todos los que hemos salido a viajar el día de hoy. Espero yo que se hayan disfrutado del viaje. La verdad sí me gustó, en un 60% se puede decir. Estuvo buena la ruta. Así que nada, chicos, si quieren disfrutar de rutas diferentes, simplemente métanse al online. Y antes de meterse, échense unas cuantas rezaditas ahí para que esté alguien con un país diferente al que ustedes están acostumbrados a conducir, chicos. Yo normalmente hago eso, me meto al online y veo a ver si hay alguien con una ruta diferente. Y pues si hay, pues nos metemos ahí y hacemos un viajecito. Así que nada, gente, vamos a descargar los pasajeros por aquí y nos despedimos ya por el día de hoy. Mira, aquí viene alguien con su Neopan Skyliner. Creo que se llama así. ¿Aparca donde yo? Ah, no. No aparca junto a mí. Genial. Hasta la próxima, amigos. Un saludo y un abrazo enorme para todos. Chao. Bye bye.